alabanza. Amén. Aunque todas son maravillosas, pero aquí se ha dicho algo muy importante en esta alabanza. No sé juzgarlo. ¿Cuántos quieren ser transformados hoy Amén. por la palabra de Dios? No, Gracias, Señor. Porque es la única que transforma. Toda transformación espiritual no me han enseñado. depende de ella, Amén. no de cualquier persona que pueda subir aquí, que tenga más capacidad o menos capacidad para traerla. No. Únicamente depende de la revelación del Espíritu Santo que pueda penetrar en tu vida, traerte revelaciones en tu corazón para que tú te afirmes en la deposición de fe en Cristo Jesús. No hay nada más que pueda cambiar al hombre. Amén. Cristo es el único que lo cambia. Amén. A través de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre está esperando poder glorificar a Dios por el toque divino de su persona. Amén. Impresionante. Y sabéis que empecemos este estudio bíblico de satanología y monología en el 17 del mes de noviembre, de diciembre, perdón, el 17. Y esta es la segunda vez, el 7 de enero, es la segunda vez que vamos a hablar de este tema. Pero definitivamente del tema real, el 17 yo no hice una presentación, yo no hice una predicación excelsa. Yo nada más que traje una presentación de lo mucho que se puede tocar aquí dentro. Porque es la única que trae revelación y la única que tiene explicaciones exactas y reales de lo que con ello conlleva. Y en esta tarde yo quisiera, ya vamos a entrar, que fuéramos a Ezequiel 28, el verso 12, y yo le pediría a la Mara que ella leyera esta porción de la palabra. ¿Todo el 28? Ezequiel 28, 12. Hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Un momento. Lo primero que nos encontramos aquí es que la palabra está siendo expresada por medio de una metafórico, por un sentido metafórico. Porque dice: hijo de hombre, corre y dile al rey de Tiro, levanta endecha contra él. Y luego, ya cuando entramos, ya estamos viendo que la palabra misma está ya hablando de la creación de Lucifer. Continúa. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Yo vi en la presentación el origen de Lucifer, el origen de Satanás. Y es lo que hoy vamos a tocar, el principio. Yo dije que siempre hay que empezar por el principio para tener
un estudio clarificado, al menos que podamos enterarnos de algo, y que la palabra es la que va a traer revelación, porque si nos aparásemos en este texto y no profundizásemos en él, y no buscásemos la revelación de la palabra de Dios, yo creo que saldríamos de aquí de la misma forma que habíamos entrado, sin enterarnos de nada. Es lo que yo pienso. Si verdaderamente alguien ha comprendido lo que está hablando el texto, pues es bienaventurado, porque ha recibido de la parte de Dios. Este es uno de los pasajes más interesantes respecto a la persona de Satanás. Digamos que es el más importante. Nos revela muchas cosas. Podríamos desglosar versículo por versículo y hacer énfasis en algunos aspectos importantísimos, como el día de su creación. Llamado el sello de la perfección. Escucha bien. Muchos se apoyan en este contexto de la posición de la palabra para alegar que fue el primer ser creado. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dios mismo lo creó. La hermosura de Dios que Dios le dio es indescriptible, muy fuera de lo que la belleza humana puede figurarse. Lo colocó en el Edén. Si yo te dijese dónde fue creado Lucifer, como ser espiritual, como un querubín grande, ¿tú podrías decirme en los cielos? Cuando Dios hizo la creación de los ángeles. ¿Pero estamos seguros? Pero aquí dice que lo puso en el Edén. Yo he estudiado el Edén. Hay 5 textos que hablan del Edén en la Biblia. Y ninguno está en los cielos. Todos están en la tierra. El Edén fue ubicado en la tierra, no en los cielos. Edén, huerto de Dios. La palabra dice que de toda piedra preciosa era su vestidura, y los primoriles de sus tamboriles, flautas, estuvieron preparados para el día de su creación. Maravilloso, porque fue un ser de una creación perfecta, perfecto. Lo llama querubín grande. El término de querubín en la Biblia, básicamente más adelante lo vamos a ver, habla de seres con unas características muy especiales. Ante todo, guardan la posición de estar delante de la misma presencia de Dios. Es por eso que
cuando Moisés tuvo que hacer el arca de la alianza, ¿qué puso? 2 querubines encima del arca, con sus alas extendidas hacia adelante, porque guardaban la presencia de Dios, porque Dios le dijo a Moisés, de ahí me manifestaré a ti y te hablaré. Amén. Pero eran los querubines los que estaban guardando la presencia de Dios. Cubren la misma. Presencia de Dios. Tienen un lugar altamente privilegiado. No solamente le llama querubín, sino querubín grande. Esto da a entender posiblemente que entre los seres angelicales era el de mayor jerarquía. Querubín grande. Los querubines están dentro de los seres de mayor jerarquía dentro de ese contexto. Arcángeles, ángeles y querubines grandes. Posiblemente por encima de los arcángeles. No solamente era un querubín, sino querubín grande, que estaba por encima de los querubines. Estaba delante de la misma presencia de Dios. La idea de querubín grande es que cubría la gloria de Dios. El fuego de Dios estaba en él. Por eso más adelante dice, yo saqué fuego de ti. Y lo consumió en cenizas al mismo Lucifer. Tú, querubín grande, protector. El término protector habla de la posición posiblemente más alta dentro de la posición angelical. También habla de la gloria de Dios que debía cubrir. Esa palabra protector tiene muchas excepciones. Se supone, se puede deducir del contexto y término que implica la oración. Yo te puse en el santo monte de Dios. Imagínese usted, en el santo monte de Dios, es lo que la porción de la palabra que ha traído. En el lugar donde está el trono de Dios, en la mismísima gloria de Dios, ahí lo puso. Fíjese, por un momento lo que está diciendo la Escritura. En el santo monte de Dios estaba la misma presencia y la gloria de Dios. Ahí fue colocado este querubín grande, este ser creado por Dios allá en el principio de la creación. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te puse. Esas piedras de fuego, visto dentro de un contexto metafórico, pudiera dar a entender que esas piedras de fuego pudiera referirse a seres creados por Dios, que su aspecto era tan glorioso que eran como fuego. A ese nivel de intensidad lo rodeaba la gloria de Dios, y él se paseaba y estaba como gran jefe, ocupando una posición de alto cargo.
te paseabas en medio de las piedras de fuego. Estuviste en medio de esas piedras de fuego. Ahí te paseabas, perfecto eras, perfecto en todos tus caminos en el día que fuiste creado. En Eclesiastes 3, quisiera que os apuntarais este pasaje, porque es muy interesante lo que estamos hablando, y que retuviéramos las cosas, porque eso se trata, aquí se está tratando de la revelación de la propia palabra de Dios para beneficio tuyo y mío y de la iglesia en total. Amén. Para que tú sepas con quién te estás enfrentando, para que sepas quién es tu verdadero enemigo, porque a veces pensamos y creemos que nuestro enemigo es mi hermano o mi compañero de ministerio, que a veces me levanto contra él para ver que puedo robarle y puedo quitarle, para subir escalones por ambición personal, para destacar más que nadie. Pero aquí el único que destaca es la palabra de Dios, Dios Hijo, Dios Padre y el Espíritu Santo. Amén. Es el único que tiene destacamiento legal en la iglesia. Todos los demás pueden venir como ilegales, pero el único legal aquí es Cristo a través del Padre. Amén. Y la revelación del Espíritu Santo para la iglesia, para que la iglesia sea edificada y pueda caminar en la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Eclesiastes 3:11. ¿Lo tenéis? Amén. Dice que todo lo que Dios creó lo hizo hermoso en su tiempo. Amén. Eso es lo que dice Eclesiastes. Y el hombre no llega a comprender la creación de Dios en su tiempo. El hombre no llega a comprender. Nosotros somos personas incapacitadas. Por eso a veces hablamos sandeces. Porque no entendemos ni conocemos la revelación y la importancia de la revelación de la palabra de Dios. Dice que todo lo que Dios creó lo hizo hermoso en su tiempo. No hay nada que Dios haya creado en el universo que no haya sido hermoso en el momento cuando lo creó. Entonces en Génesis, aquí parece que hay una contradicción entre Génesis y Eclesiastes. 1, capítulo 1, verso 1 y verso 2. La palabra dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que relata el Génesis, el primer texto. Y el segundo texto dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía, ¿dónde? Sobre la faz de ¿qué? De las aguas. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el Génesis 1, verso 1 y verso 2. Al menos yo lo tengo aquí. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. He olvidado las tinieblas. Yo no creo que Dios hiciese la creación así. El término del verbo hebreo indica vino a ser desordenada y vacía. Si vino a ser desordenada y vacía,
es porque no fue creada así. Y esto lo veremos. En Jeremías, ir apuntando todos estos textos porque esto es lo que confronta la palabra de Dios para sacar la revelación de Dios. En Jeremías 23, Jeremías exclama en el capítulo 4, verso 23, Jeremías hace una exclamación terrible y que nos es familiar a nosotros, muy familiar. En Jeremías 4:23, Jeremías dice y exclama: miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía. ¿Te es familiar esta exclamación de la palabra de Jeremías? Y miré a la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. Asolada, mejor dicho. Más adelante vamos a ver el caos que hubo, que se llama el diluvio de Lucifer, la era preadánica, antes del caos. Dice que él era perfecto en todos sus caminos en el día de su creación, totalmente perfecto. Todo lo que Dios creó, sea serafines, ángeles, arcángeles, no ha habido nada en los cielos ni en la tierra que Dios haya creado en su tiempo que no haya sido perfecto. Al hombre, cuando Dios lo creó perfecto. No hay nada que Dios haya creado, angelical, humano, que pueda decir contra Dios que cuando lo creó, lo hizo imperfecto. Que el hombre se haya degenerado a través de los siglos, eso ya es otra cosa. Pero Dios lo creó al hombre, así. Eso fue a consecuencia de la degradación del pecado del hombre, y no de Dios. Amén. Nuestra creación fue una creación perfecta. Otra cosa que te quiero remarcar es que nosotros no somos creados por Dios. Nosotros somos descendientes de Adán. En su pecado. Por eso cuando venimos al mundo, traemos los genes del pecado. Porque aquel que fue creado perfecto a la imagen de Dios, puso en las manos del diablo el gran regalo que Dios había depositado en él. Y nosotros somos descendientes de Adán. Y venimos a ser perfectos en Dios a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, cuando nos remitió del pecado. Dice que nos dio, aleluya, el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Amén. ¿Lo tienes claro? ¿Lo tienes claro? Tú ahora eres una hija y un hijo de Dios, ganado por el sacrificio y la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que te ha dado la posición legal en Dios el Padre, el sacrificio de su Hijo amado, que tú has recibido como regalo del cielo,
para tu vida y para mi vida. Amén. A causa de la multitud de tus contrataciones, aquí empieza el lío. Aquí empieza el lío con el diablo. A causa de las multitudes de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. No dice de los cielos, del monte. Es que vamos a enterarnos de muchas cosas. Porque aquí hay mucha revelación. Del monte de Dios. Porque se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. No sé cómo le voy a explicar esto, pero espero que lo pueda asimilar. Ya dije muchas cosas que la iglesia, al menos cuando hice la presentación, y nosotros como iglesia, en términos generales, estamos totalmente ignorantes a las operaciones satánicas, a las habilidades de Satanás, sus poderes, sus principados, a sus operaciones y trabajos. Estamos muy bien ignorándolos. El apóstol San Pablo apunta que esto es otra revelación para tu vida. El apóstol San Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 11. No estaba aquí apuntado, pero yo lo apunté a última hora. 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14. Algo tan importante, no sé si estás leyéndolo, algo tan importante que Satanás tiene la habilidad de disfrazarse de ángel de luz. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo tenéis? Dice que él se disfraza ¿cómo? La habilidad de disfrazarse ¿cómo? De ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. ¿Lo tenéis? Amén. ¿Lo habéis leído? Ahora escucha. Eso lo que está diciendo, según la Biblia, es que puede asumir cualquier personalidad, figura, forma, resplandecer o impactar, y se puede convertir y aparecer como un gran ángel de luz. Eso es lo que está diciendo la Biblia, el apóstol Pablo. Si él puede hacer estas cosas, él tiene la capacidad de disfrazarse de ángel de luz. ¿Qué dificultad puede tener él? Tomar la figura de un ser humano de 1,85, de estatura, con una belleza, con una cabellera bellísima, un rostro bellísimo, una figura sin igualar, despampanante. No es nada difícil. Lo ha hecho miles. Yo lo sé, por mi experiencia. Miles de veces. Lo ha hecho miles de veces. Sé de liberaciones que personas que han estado bajo, he participado en ellas.
Y hay testigos de lo que yo estoy diciendo aquí. O de lo que yo voy a explicar. Que las personas, sobre todo mujeres jóvenes, quedan poseídas por la imagen representativa que hay a través de invocación a Satanás frente a un espejo, totalmente poseídas. Y cuando hay una liberación, esa imagen que se ha presentado en el espejo como algo bellísimo, es enormemente desagradable. Porque no hay rostro, no hay figura. Yo he vivido esa experiencia en liberación. Miles de veces a través de la historia, no solamente él, la Biblia nos revela que niveles angelicales, entre ellas se encuentra la de humanarse. La Biblia está escrita. Los ángeles toman posesión de humanos. El apóstol Pablo dice: sed hospedadores, porque muchos de vosotros habéis recibido a ángeles en vuestra casa sin saberlo. ¿Lo dice eso el apóstol Pablo? Amén. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Quién no ha leído eso? Amén. ¿Verdad que lo dice? Amén. Sin saberlo. Es decir, que tienen la facilidad, y aún te voy a decir por los demonios. Cuando Esaú fue a la bruja para que el espíritu de Samuel apareciese, ¿apareció sí o no? ¿Verdad que sí? Según la escritura. Pero qué contradicción más grande. ¿Era Samuel en realidad? Dios dice: no consultéis a los muertos. Un demonio apareció por la invocación de esa bruja, y ese demonio tomó la apariencia total, como persona, voz, todo. Una clonación perfecta. No son los científicos que han inventado la clonación, sino que Dios fue el primero que permitió esa clonación. O si no, es el diablo, porque Dios no. Porque está totalmente prohibido por Dios. Muchos, yo he oído, algunos pastores decir que Dios permitió. ¿Qué risa me da esto? ¿Qué risa me da esto? Hombres que están al servicio de Dios o pretenden estar al servicio de Dios y que digan estas barbaridades cuando en la Biblia dice que está totalmente prohibido por Dios consultar con los muertos. ¿Por qué no me consultáis a mí?, dice él. ¿O no dice eso Dios? Voy a continuar porque el estudio es muy largo, pero no voy a darlo hoy porque es imposible terminarlo. De humanarse, tomar la figura de un ser humano en perfectas condiciones, hacerse pasar por un ser humano desapercibiblemente, y las personas ni se enteran. No nos enteramos. Es que a veces no nos enteramos de los fenómenos
imparanormales que dicen algunos. Hay tantos fenómenos que no nos enteramos. Dice, eso está sucediendo hoy en día en muchos lugares del mundo, donde demonios asumen la figura de un ser humano, hombre. Es más, pueden tomar la figura de un ser que imitan idénticamente a él, y una voz perfecta como él, una clonación perfecta. Eso ocurre, si usted no lo sabía, con un propósito específico: el engañar, para lo que él necesite, dice, para lo que él necesite. ¿O no dice Cristo que él es el padre de mentiras desde el principio de la creación? Del hombre está hablando. Cuando Cristo dijo esto, Él es padre de mentiras desde el principio de la creación. Está hablando desde Adán a nosotros. Dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. ¿Se imagina usted el resplandor y la belleza? Yo estoy hablando de Lucifer, pero estamos desglosando un poco todo lo que la palabra de Dios, estoy hablando de él. Cuando él fue creado como Lucifer, no como enemigo de Dios ni de los hombres, sino cuando Dios lo creó en un propósito básico dentro de su creación. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Se imagina usted el resplandor y la belleza y la majestuosidad de este ser? Yo quiero que usted se ubique conmigo. Sabemos que Satanás, lo pervertido, lo perverso, lo malo, está paralizado y vencido en el nombre de Jesús. Vamos a hablar de aquel Lucifer que fue creado antes de la caída de Dios, cuando no era enemigo de Dios ni era Satanás. Porque no, Lucifer siempre fue enemigo de Dios y Satanás. Pero vamos a hablar de esto. Dios mismo lo creó. Dios dice y habla de él como un ser extremadamente hermoso. Las cosas se toman según de quién vengan. A veces muchos dicen, fulanita es hermosa, y cuando uno la ve, no es tan hermosa como han dicho, porque la hermosura está con los ojos que se miran. Pero es Dios el que está hablando, y no hace falta verlo para creerlo. Dios dice, eras hermoso, bellísimo, como tú no había otro, eras el sello de la perfección. Así que se imagine usted cuando este ser caminaba y se desplazaba. Esto es un poco de cachondeo, pero es así. Imagínate con esa belleza. Y se desplazaba todos los demás ángeles y querubines, serafines y arcángeles. Cuando Lucero pasaba, imagínese la gloria de Dios.
que se manifestaba a través de Pedro. Enorme, impresionante. Era impresionante, era un ser. Dice que no había uno como él. ¿Te puedes imaginar lo que Dios, la creación tan perfecta y tan divina que Dios hizo en él? ¿Os podéis imaginar esto? Es deslumbrante. Y es que la palabra de Dios nos deslumbra. Querubín protector, se corrompió tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu hermosura a causa del esplendor. Habla de la hermosura y esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Esto luego más adelante, pero no sé si lo voy a dar hoy. Vamos a traer una revelación exacta de esto. Te arrojé por tierra. Ahí empieza a hablar del pecado de la corrupción. Ese es el origen de ese ser llamado Satanás. En la indispensación, acción y afecto de privilegios llamada prístina, antiguo, primero y primitivo, original, o la acumulación y sistema social de los ángeles. No te estoy hablando del hombre. Te estoy hablando de la primera creación que Dios hizo, angelical. No te estoy hablando de Adán a nosotros. De los ángeles, dispensación de los ángeles, que es el privilegio antes de Adán. Antes de la creación del hombre, cuando existió el primer cosmos, origen social, en esta tierra. Ya te estoy apuntando algo. Estoy hablando en esta tierra. Lo dice la Biblia. El primer sistema social fue desarrollado en Lucifer, en la tierra, no en los cielos. Ya te estoy dando un pequeño anticipo de las cosas. El primer cosmos, origen social en esta tierra, la cual habla Pedro. Es que Pedro también, es que este Pedro. Y a veces pasamos por esa lectura de Pedro. ¿Y sabéis cómo nos quedamos? Y nos enteramos. Vamos a leerlo esta vez, porque estoy cerca de ello. Más adelante lo vamos a ver. Fue creado por quien, la Biblia lo dice, por Cristo, como otros principados y poderes en la tierra. Colosenses 1, 15 y 18, Job 38, 4 y 7. No sé si te los estás apuntando para que te enteres. Luego en tu casa lo estudias. Colosenses 1, 15, 18 y Job 38, 4 y 7. Cristo los creó. Porque aquí en Colosenses 15 al 18 dice que todo fue creado por mediación de Él. ¿Y para quién? Para Él. Sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él. Eso es lo que dice Colosenses.
Yo no lo tengo escrito. ¿Y qué dice Job? Cuando Dios está discutiendo con Job, en el 38, 4, y del 4 al 7, ¿dónde estabas tú